Mm. Hola, ¿sí se me escucha? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué nos dice este primer ejercicio? Nos dice un golfista, ¿verdad? Nos dice que un golfista con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo y un ángulo de 25 grados con la horizontal, ha golpeado una pelotita de golf y nos dice que si el terreno de juego desciende con un ángulo promedio de 5 grados, nos pide determinar el tiempo que le toma a la pelota de ir de dónde a dónde, desde A hacia B. Y también la distancia de entre el golfista y el punto B, donde la pelota toca el terreno por primera vez. Muy bien, entonces, este, ¿cómo plantearíamos este problema? ¿Cómo lo resolveríamos? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que como ya nos están especificando que es un ejercicio de tiro parabólico, pues nomás vamos a resolverlo de esa forma, como un problema de tiro parabólico. Entonces, los puntos importantes es que cuando tenemos un movimiento parabólico en el cual, en el cual nosotros no tomemos en cuenta, no tomamos en cuenta la resistencia del aire, es decir, no existe, bueno, no es que no exista, sino que no tomamos en cuenta la resistencia del aire, ¿verdad? En base a esto vamos a tener las ecuaciones típicas que ya conocimos, porque al momento de no existir resistencia en el aire, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Pues conocemos que automáticamente el vector aceleración es únicamente un vector en el sistema internacional de la forma 0,0 menos 9,8 j metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, esto de acá obviamente si lo trabajamos en sistema internacional, ¿verdad? Es un vector de aceleración que únicamente apunta hacia abajo y obviamente tomando en cuenta un marco de referencia en el cual nosotros tomemos negativo hacia abajo y tomemos positivo hacia la derecha, ¿cierto? Con ese marco de referencia es que nosotros tenemos esto de que la aceleración va a ser un vector. Entonces, ¿qué más? Lo chévere del movimiento parabólico es que como no hay aceleración en el eje horizontal, es decir, aceleración en X es cero, y en cambio tenemos una aceleración en Y, que es de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Las ecuaciones que van a modelar este fenómeno en el eje Y son las mismas que las ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, solamente que de manera vertical. ¿Cuáles son? Pues el desplazamiento vertical, que es lo mismo que la posición final, menos la posición inicial, es igual a la velocidad inicial en este eje Y por el tiempo. Y aquí, pues, si nosotros queremos poner de manera estricta, realmente sería más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué más un medio de aceleración? Porque recordemos que esta aceleración es el negativo a la gravedad, ¿verdad? Entonces, de ahí es que sale esa famosa ecuación que todos conocemos que es menos un medio de la gravedad. Pero eso es cuando tomamos un marco de referencia negativo hacia abajo. Porque, ¿qué tal si tomáramos un marco de referencia positivo hacia abajo? Pues esta aceleración vertical ya no sería negativa, sino que sería positiva debido al marco de referencia. Este, ¿Qué otras ecuaciones conocemos? Conocemos que la velocidad final vertical es igual a la velocidad inicial vertical, ¿cierto? Más la aceleración vertical por el tiempo, o menos gravedad por el tiempo si tomamos marco de referencia hacia abajo negativo. Otra ecuación conocida es que la rapidez final en el eje Y al cuadrado es igual a la rapidez inicial en el eje Y más dos veces la aceleración en Y por el desplazamiento vertical, ¿cierto? Ya. Y para el eje X, ¿qué ecuación nosotros conocemos? Conocemos que el desplazamiento horizontal es lo mismo que la posición final menos la posición inicial,
va a estar dada por la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Donde recordemos que esta velocidad inicial en el eje X siempre es constante. La que va a cambiar en función del tiempo va a ser, la que va a cambiar va a ser la velocidad vertical, debido a que esta es la que está enfrentándose a una aceleración, ¿cierto? Ahora, también hay que tomar en cuenta que existen otras ecuaciones, ¿cierto? Que son las de en un movimiento simétrico. Cuando hay un movimiento parabólico, por ejemplo, vamos a poner más acá. También hay ecuaciones que nosotros podríamos llamar características, pero que únicamente solamente funcionan solo para movimiento simétrico. Tenemos unas ciertas ecuaciones. El movimiento simétrico, recordemos que nos referimos a que si usted agarra, lanza con una rapidez inicial, un ángulo de inclinación, ¿cierto? Un ángulo de lanzamiento a la partícula. El movimiento simétrico se da cuando podríamos ver, como su nombre indica, la trayectoria simétrica. ¿Eso a qué hace referencia? Que si yo agarro y lanzo de esta posición de acá, digamos, a esta altura, si se encuentra es una altura en este caso cero, pero si llega otra vez a esa misma altura, esa misma posición, aquí hay simetría en este intervalo, si se encuentra, la trayectoria simétrica. Pero ¿qué tal si yo lanzo, o bueno, otra cosa más que yo puedo analizar es en un intervalo? ¿Qué tal si yo analizo el movimiento en este intervalo? Si se dan cuenta que todavía sigue existiendo la simetría, todavía sigo manteniendo una trayectoria simétrica. Entonces, esas ecuaciones son chéveres cuando existe simetría, las cuales son las siguientes. Déjenme, las pongo un ratito, que son únicamente cuando hay las ecuaciones, cuando hay simetría, que esas son las que podría decir que más conocen, que son que... Ah, y obviamente si el ángulo de lanzamiento es con la horizontal, ¿qué se conoce? Que la distancia máxima horizontal, es decir, todo esto de acá, de hecho lo voy a poner de azul, esto de acá, esa distancia máxima horizontal. ¿Por qué ecuación va a estar dada? Pues va a estar dada por la ecuación de que la rapidez inicial de lanzamiento al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por el seno del ángulo doble en este caso ya no vamos a demostrar estas ecuaciones, sobre el doble de sobre la gravedad, perdón, nos va a dar ese desplazamiento máximo horizontal, ¿cierto? Esa es una de las ecuaciones que es válida únicamente cuando haya simetría. Cuando no hay simetría, ahí sí no podemos aplicar estas ecuaciones. ¿Qué otra ecuación más podemos aplicar cuando existe simetría? Pues la altura máxima. La altura máxima, como nosotros nos damos cuenta, bueno, esta sí es como entre comillas general. Cuando la partícula llega a este punto y únicamente tiene una velocidad inicial en el eje X, porque esto es constante, y llega obviamente acá a una altura máxima, vamos a poner acá la altura H max, ¿cierto? La altura máxima que va a poder llegar en este movimiento simétrico, porque va a estar dada por la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? El seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento sobre dos veces la gravedad, ¿cierto? ¿Qué otra ecuación conocemos? Que para el tiempo de vuelo, es decir, todo el tiempo que le toman subir y bajar, va a estar dado por el doble de la velocidad inicial, seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad, ¿cierto? Estas ecuaciones las aplicamos solamente cuando tengamos un movimiento simétrico, ¿cierto? Solamente movimiento simétrico. Ahora, hay una ecuación muy chévere que habla acerca de la trayectoria que existe en la partícula.
Nosotros podemos modelar cuál es la ecuación, cuál es la trayectoria. Y para eso existe una ecuación, la famosa ecuación de la trayectoria, que esa nos permite modelar cuál es la trayectoria, como su nombre indica, que va a seguir el lanzamiento. Y esta ecuación es muy chévere porque realmente ayuda a resolver muchos problemas. Hay problemas que salen demasiado rápido si se sabe utilizar esta ecuación de la trayectoria. Entonces, la ecuación de la trayectoria, ¿qué es? Que el desplazamiento en Y, ¿verdad? O el desplazamiento vertical va a ser igual al desplazamiento horizontal, la tangente del ángulo de lanzamiento, ¿verdad? Y aquí si tomamos otra vez, tomando en cuenta menos Y hacia abajo, más X a la derecha, y también que el ángulo de lanzamiento sea con la horizontal, ¿verdad? Que el ángulo de lanzamiento sea con la horizontal, nos va a dar acá menos un medio de la gravedad delta X sobre la velocidad inicial coseno del ángulo al cuadrado. Y esta ecuación de acá nos permite modelar cuál es el movimiento que va a tener una partícula en toda su trayectoria, en toda su trayectoria que en este caso fuera una trayectoria de tipo de movimiento parabólico. Y eso es muy interesante. De hecho, eso sería un ejercicio a realizar. Bueno, entonces, conociendo todo esto y recordando eso, vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Un golfista golpea esta pelota, bueno, ya lo redactamos. Entonces, ahora sí, en teoría, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que yo calcule el tiempo en que va a tomarle a llegar ahí, pero ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Pues, si se dan cuenta, esto es un ejercicio en donde, ¿qué tal si yo acá hago la plataforma? Nomás como para que analicemos qué es lo que va a pasar en la plataforma con el movimiento, ¿verdad? ¿Qué tal si yo hago esto así, ¿cierto? Le hago esto así, y acá voy a unir lo que nos faltaría, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué nos dan a nosotros a conocer? Conocemos que aquí hay 5 grados de inclinación, ¿verdad? ¿Qué más conocemos? Conocemos que la persona va a agarrar y va a disparar esta pelotita una rapidez inicial de 40 metros sobre segundo y está formando un ángulo con una horizontal de 25 grados, ¿cierto? Entonces la pelotita que va a hacer va a empezar a subir, hasta que llega a un punto donde se va a ver frenada por la aceleración y va a empezar a bajar, hasta que caiga aquí, en un puntito, ¿cierto? De esta rampa. De esta rampa que, si no me equivoco, se llama una rampa de A hacia B. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo calcular? Nos están pidiendo calcular cuál es esta distancia D y cuál es el tiempo que le toma a la partícula moverse desde A hacia B, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo. Me dicen, oye, ¿cómo tú podrías calcular esto? Entonces, aquí nosotros tenemos que emplear un poquito de conceptos de geometría para nosotros poder plantear esto. ¿Por qué hay que usar un poquito de geometría? No hay que usar conceptos tan potentes, pero sí vamos a usar lo siguiente. Lo primero que yo aquí plantearía, nomás por facilidades, es que plantearía un eje Y positivo hacia abajo y un eje X positivo hacia la derecha. Eso es lo que yo empezaría planteando aquí. Bueno, aquí se me está dibujando la flecha en el otro lado, que no es lo que yo quiero. Déjame, veo si arreglo esto acá. Ya plantearía yo esto. Un eje X positivo a la derecha, ¿verdad? De hecho, voy a mover esto más acá. Veo, aquí estaría. Un eje positivo a la derecha y hacia abajo también lo tomaría como positivo. Eso. Y ahora, si se dan cuenta, donde yo he centrado mi marco de referencia es el origen del movimiento. Es decir, que acá en este puntito es el 0, 0 para mi plano inclinado, ¿verdad?
Ok, yo conociendo esto, fijémonos de algo muy interesante. Recordemos que estas ecuaciones del desplazamiento vertical y el horizontal son vectores. Esto de acá realmente son vectores. Son un vector de desplazamiento, estos son las velocidades. Entonces, como su nombre le indica, ¿esto qué es lo que hago? Un vector horizontal que se une de dónde a dónde. Desde la posición final hacia la inicial de manera horizontal, ¿cierto? Eso es lo que me está indicando. Y en cada el vector de desplazamiento, ¿qué es? Unir un punto inicial a un punto final de manera vertical. Ok, entonces, si se supone que esta es la posición final de la partícula, ¿cierto? Que va a estar en punto X, Y. En este caso tomamos X, Y positivo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a que nosotros tomamos un marco de referencia positivo hacia abajo, ¿verdad? Tomamos positivo hacia abajo. Entonces, si este es el inicio y este es el fin, ¿cierto, chicos? Ese es el inicio y este es el fin. ¿El vector desplazamiento cuál es? Es unir un punto inicial a un punto final, ¿cierto? Ese es el vector desplazamiento. El vector que relaciona la posición final con el vector posición inicial con el vector posición final. Entonces sería unir estos dos puntos. Y ahí yo tengo cuál es el desplazamiento. Si se dan cuenta que de manera geométrica el desplazamiento cuadra con esta distancia. Ok, eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es el vector desplazamiento horizontal? El vector desplazamiento horizontal es cuánto se ha movido de manera horizontal, ¿cierto? Es decir, como quien dice, esta línea. Y el vector desplazamiento vertical es cómo se mueve de manera vertical. Y fíjense algo muy bonito. Si yo dibujo ambos vectores, dense cuenta. El vector desplazamiento vertical sería este, ¿cierto? Porque eso es lo que me relaciona cuánto es la altura a la que se ha lanzado, la altura final a la que llega con la altura inicial, ¿cierto? Que se dan cuenta, si acá está la posición final vertical, que sería en esta parte, y acá está la inicial, si yo uno de inicio a fin, si se dan cuenta cómo el vector desplazamiento vertical siempre va a ser un vector apuntando abajo. Ahora, ¿el desplazamiento horizontal cuál es? Si se supone que horizontalmente es hasta esta recta y parte de acá, el desplazamiento horizontal es un vector que únicamente va de aquí hasta acá, ¿cierto? Ese sería el vector de desplazamiento horizontal, si se dan cuenta. Y esto es algo muy interesante, porque ahora nosotros vemos cómo hemos formado un triángulo rectángulo. Miren. Y eso es obvio, porque recordemos que como estamos uniendo un vector de dos dimensiones, si se dan cuenta que da como resultado el vector desplazamiento al sumar estos dos vectores con método del polígono o paralelogramo, como ustedes gusten, si nos damos cuenta cómo se formó el vector desplazamiento, que si nos damos cuenta también cuadra con la distancia que hay alrededor de la rampa, ¿cierto? Muy bien, eso es lo primero. Entonces, lo segundo a darnos cuenta que es sumamente importante es si esto forma este triángulo rectángulo, si nos damos cuenta cómo este es un triángulo rectángulo que es proporcional al que está afuera. ¿Sí se dan cuenta? Aquí si yo formo este triángulo rectángulo es proporcional al que está afuera. ¿Eso qué es lo que significa? Que si yo aquí dibujo este triángulo, otra vez, pero únicamente el que me relaciona cuál es el desplazamiento, ¿verdad? Tenemos dos triángulos semejantes, el cual me relaciona el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, y toda esta sería la distancia d que se recorre. Si vemos cómo este ángulo de 5 grados se va a mantener aquí. Si nos damos cuenta, ese ángulo de 5 grados se mantiene ahí. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través, yo sé que la tangente de un ángulo, en este caso la tangente de 5 grados, ¿qué es? El lado opuesto sobre la adyacente, la relación de esos dos lados. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Delta Y sobre delta X, ¿sí o no? Y a través de esta relación yo ya voy a poder resolver todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Delta Y, en este caso, bueno, nosotros sabemos que es velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? ¿Y delta X qué es?
la velocidad inicial en X por el tiempo. Ahora, fijémonos que nuestro vector velocidad inicial, ¿hacia dónde va? Es un vector que démonos cuenta que hacia arriba es el eje Y negativo, debido a que estamos tomando un marco de referencia positivo hacia abajo. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, esta componente vertical que va a tener el vector, como está apuntando también hacia arriba, va a ser negativa, ¿verdad? Vamos a tener una componente negativa, pero la componente horizontal va a ser positiva, ¿cierto? Eso si nosotros dibujamos acá ese vector de la velocidad inicial, ¿cierto? Donde tomemos en cuenta que tomamos menos y hacia abajo, hacia arriba, perdón, y x positivo hacia acá. Si yo aquí dibujo los vectores velocidad inicial, el eje x, y velocidad inicial en el eje y, esa componente vertical va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, aquí como tenemos este caso en el cual se está descomponiendo con el eje horizontal, pues tenemos un caso, digamos, tranquilo, porque entonces la velocidad inicial en el eje X sería con el coseno de esos 25 grados y la velocidad inicial en Y sería, en este caso, como está apuntando hacia arriba, sería menos la velocidad inicial seno de 25 grados, ¿cierto? Ok. Ahora, el desplazamiento vertical, ¿qué es? La velocidad inicial en el eje Y, que sería menos 40, porque ya conocemos esa velocidad con la que la golpea, que es 40 metros sobre segundo. Pues tendremos menos 40, seno de 25 grados por el tiempo, más un medio de la aceleración vertical que tomamos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Positivo porque hacia abajo es positivo y como esta aceleración vertical apunta hacia abajo, pues positivo. Ahora, el desplazamiento horizontal, ¿qué va a ser? 40 coseno de 25 por el tiempo, ¿sí o no? Entonces aquí tengo delta Y, tengo delta X. Y a través de la relación geométrica que obtuvimos hace un ratito, yo ya puedo despejar, ¿cierto? Nosotros ya podemos despejar en este término, ¿verdad? Entonces, despejando, vamos a poner despejando, tangente de 5 grados es delta Y sobre delta X, entonces la tangente de esos 5 grados es igual a, ponemos la fracción, y simplemente acá sería un copia y pega de este término. Sería menos 40 seno de 25. No pondré más, más un medio 9,8, sino ya despejaré como 4,9 t al cuadrado. Y abajo ya pongamos 40 sobre 25t. Ya está, 40 sobre 25t. Y ahora sí, resolviendo, recordemos que esto de acá, como es una fracción con el mismo denominador, lo podemos reescribir como qué cosa, como menos 40, ¿cierto? Seno de 25 grados por el tiempo, ¿sobre qué cosa? Sobre 40 coseno de 25 grados por el tiempo, más 4,9 t al cuadrado sobre qué cosa? Sobre 40 coseno de 25 grados por el tiempo, ¿sí o no? Y ahora sí, si nos damos cuenta acá, puedo eliminar 40 con 40 se van, seno sobre coseno se vuelve la tangente de 25 grados, ¿y qué nos queda acá? Nos queda que la tangente de 5 grados es igual a menos tangente de 25 grados. Aquí casi me olvido, el tiempo con el tiempo, ¿saben? Se pueden ir, entonces solo nos queda menos tangente 25 más, ¿qué cosa? Acá t con t al cuadrado se pueden ir, entonces ¿qué nos va a quedar?
4.9 veces el tiempo sobre 40 coseno de 25 grados. Y ya, si despejamos, ¿qué nos va a quedar? Este término lo tengo que mandar a sumar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La tangente de 5 grados más la tangente de 25 grados es igual a 4.9 veces el tiempo sobre 40 coseno de 25, ¿verdad? Y volviendo a despejar, ¿qué tenemos que hacer? Todo este denominador tiene que multiplicar tangente de 5 más tangente de 25 y el numerador de 4.9 va a mandar a dividir, ¿cierto? Entonces, si despejamos toda esa ecuación, ¿qué nos va a quedar? 40 coseno de 25 grados, ¿cierto? 40 coseno de 25 grados multiplicando tangente de 5 más tangente de 25 grados sobre 4.9 veces y eso nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Ujú. Veamos cuánto nos da esto. Ya. Esto nos va a dar 4.10 segundos. Alguien se desmutió por error. Esto nos va a dar 4.10 segundos. Ahí tenemos cuánto es el tiempo. El tiempo que le toma moverse desde para recorrer toda esa distancia, ¿verdad? En cuenta, hasta recorrer toda esa distancia. Y ahora, el siguiente literal que nos pedía, nos pide en la distancia de entre el golfista, y déjenme aquí dejo anotado, sol A. Entre el golfista y ¿quién más? Y el punto B, ¿cierto? Entonces, a través de lo que hemos obtenido ya, nosotros ya podemos calcular la distancia, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros ya podemos calcular esa distancia. Ahora, este ejercicio tiene varias formas de resolverse, realmente. ¿Por qué digo que tiene varias formas de resolverse? Porque hay otro truquito que sería mover el marco de referencia otra vez. Ustedes se acuerdan que el marco de referencia se lo puede mover, ¿verdad? Entonces aquí hay un truquito que es mover el marco de referencia como un plano inclinado, es decir, que el eje X sea este y el eje Y sea este. Pero, ¿cuál es el único problema y cuidado que ustedes tienen que tener? Este método es 1000 veces más rápido y si quieren se los puedo enseñar, pero el problema es que la gravedad, bueno, el vector aceleración, hay que tenerlo que descomponer en X y en Y, así como en el plano inclinado. Ese es otro método. Entonces, ahí yo se los dejo. Bueno, en el chat me dicen si quieres que les explique ese otro método. Ahora, siguiendo resolviendo este ejercicio por el primer método, ¿verdad? Por el primer método, ¿qué podemos hacer? Nos basta con, démonos cuenta algo más, otra relación. La distancia de ¿qué es? Si nos damos cuenta que, ¿qué tal si yo relaciono el coseno, por ejemplo? Coseno de 5 grados. ¿El coseno de 5 grados qué es? Socatoa, ¿verdad? ¿Qué sería? Adyacente que es delta X sobre esa distancia recorrida, ¿verdad? Entonces, delta X sobre D y la distancia, entonces, ¿qué va a hacer? Si yo despejo rápido, ¿qué va a hacer? Desplazamiento horizontal sobre el coseno de 5 grados nos va a dar esa distancia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si nosotros despejamos eso rápido, vamos a obtener esa distancia, ¿verdad? Delta X sobre coseno de 5 grados. Entonces calculemos el delta X, porque el delta X tiene la ecuación más rápida. Si se dan cuenta, delta X solamente es esto. 40 coseno de 25 por el tiempo.
¿verdad? Dado que ya tenemos el tiempo, delta X es, ¿qué sería? 40 coseno de 25 grados por el tiempo, que es 4,10. Y ahora nosotros sabemos que D es igual a delta X sobre el coseno de 5 grados, ¿sí o no? Déjenme mover esto un poquito más acá. Delta X coseno de 5 grados. Entonces, esto es lo que yo escribir, 40 coseno de 25 grados por 4,10 sobre el coseno de 5 grados. ¿Sí o no? Ya. Ya. Y esto nos va a dar aproximadamente que D, lo podemos redondear como 149 metros. Y esa sería la solución para el literal B. En cuenta, esa es una de las formas. ¿Sí o no? Ahora, el otro método, ¿cuál es? El otro método es un poquito de maña. O sea, no maña, sino realmente es con un poquito más de utilizar otros conceptos que ya han conocido, ¿verdad? El otro método, que para mí me gusta más, ¿cuál es? Otra vez vamos a dibujar el triángulo. El triángulo, ¿qué información me estaba brindando? Ok. ¿Qué información me brinda? El otro método es, yo sé que aquí hay 5 grados. Ok, eso es chévere. ¿Se acuerdan en el plano inclinado que aquí había cuando tenemos ese ángulo con la horizontal? Veamos qué pasa aquí si yo uso esto. Ahora, ¿el truquito cuál es? ¿Se acuerdan que... ya, el truquito sería que ahora nuestro marco de referencia es tomar un marco de referencia como un plano inclinado. X, Y. Ese va a ser nuestro marco, nuestro nuevo marco de referencia. Un marco de referencia en el cual nosotros utilicemos eh, un movimiento en dos dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al yo usar ese marco de referencia? Y y X sería acá. Se encuentra, estoy tomando un marco de referencia que también tome esos 5 grados. Entonces, aquí va a estar Y, X, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esto es lo que acabamos de hacer. Movimos el marco de referencia de manera que nuestro marco de referencia siga el eje Y y el eje X. Ok. Ahora, aquí hay que trabajar con cuidado, porque aquí el vector aceleración, ¿se acuerdan que aquí hagamos lo que hagamos y solamente hay aceleración por la gravedad? Es un vector que apunta hacia abajo, ¿cierto? Y fijémonos algo, este vector que apunta hacia abajo quedaría ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si lo muevo ahí? Y ahora, ¿esto no les recuerda el plano inclinado? ¿Se acuerdan que en el plano inclinado pasaba algo muy chévere? Lo siguiente es que entre el eje Y y el eje X, yo sé que aquí debe haber 90 grados, ¿cierto? 90 grados, hagamos lo que hagamos, debe haber ahí, ¿cierto? Y ahora, lo que va a suceder es que entre este vector aceleración, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Pues este ángulo se va a reflejar en esta dirección, 5 grados.
se va a despejar también. Ese ángulo de 5 grados se va a reflejar automáticamente en esta parte, con la vertical. Eso de ahí es como lo que sucedía en el plano inclinado cuando se analizaba dinámica. Pasa lo mismo, el mismo análisis, pero ahora con únicamente el vector aceleración. ¿Y eso qué va a producir? Que el vector aceleración ahora sea un vector, para este nuevo marco de referencia va a ser un vector el cual va a estar determinado por un movimiento bidimensional. En este caso yo voy a poner otra vez hacia abajo positivo simplemente para hacer los cálculos más sencillos. ¿Ya? Aquí más y menos y hacia abajo. Esto de acá pueden ustedes mismos demostrar por qué sale ese ángulo de 5 grados, simplemente completando aquí las figuras geométricas. Ahora, lo siguiente a tener en cuenta es que esto de acá lo pueden dar como hecho, pero lo siguiente ya no. Aquí sabemos que este vector velocidad inicial, que se lanzó con una rapidez de 40 metros sobre segundo, recordemos que aquí estaba formando un ángulo de 25 grados. Pero recordemos que nosotros analizamos el ángulo de lanzamiento desde la horizontal. Entonces mi ángulo de lanzamiento ya no va a ser 25 grados, sino que va a ser este ángulo que se dibuje de aquí para acá. Ese va a ser mi ángulo de lanzamiento. Que aquí también se dibuje desde el vector hacia nuestro eje horizontal. En este caso tomamos un eje horizontal que hemos movido al plano inclinado. Ahora, la pregunta es, ¿qué ángulo se dibuja aquí? Solamente en esa parte. Si se dan cuenta únicamente, ya nos podemos dar cuenta que qué ángulo se ha dibujado ahí. Se ha dibujado este ángulo de 5 grados, ¿cierto? Simplemente porque se va a reflejar el ángulo, ¿verdad? Por geometría, recordemos eso. Entonces ya sabemos que de aquí a acá se dibuja también ese ángulo de 5 grados. Entonces ese ángulo tita es simplemente la suma de 25 grados más esos 5 ángulos de inclinación del grado. Entonces tendríamos un ángulo de lanzamiento de 30 grados. Aquí podemos dejarlo escrito como el nuevo ángulo de lanzamiento. ¿Sí o no? Ahora, el vector aceleración, recordemos que ahora es de 2 dimensiones. Es un vector tal que ahora su movimiento hay que también descomponerlo, ¿cierto? Yo sé que aquí es eje X, ¿sí o no? Y yo sé que aquí es eje Y. Entonces, aquí démonos cuenta que vamos a tener que descomponer al vector. Recordemos que aquí tenemos, bueno, conocemos ya que aquí hay 5 grados de inclinación, ¿sí o no? Entonces, este vector, cuando lo descompongamos, fíjense bien que hay una componente horizontal en X y una componente vertical en Y, ¿sí o no? Entonces, démonos cuenta. Aquí hay que tener esas pequeñísimas consideraciones al momento de trabajar. Ahora, como tenemos aceleración en X, significa que B en X cambia, ¿cierto? Y como tendremos aceleración en Y, el movimiento en Y también va a cambiar. Pero gracias a que son aceleraciones constantes, no hay problema. Aquí démonos cuenta que la aceleración en el eje X va a estar dada por la aceleración, o en este caso va a ser la gravedad, ¿cierto? La gravedad, ¿qué cosa? Cuando tenemos ángulos con la vertical, en el eje X iría seno de 5 grados. En cambio, en el eje Y iría gravedad coseno de 5 grados. ¿Ok? Esto de acá son dos cosas que hay que recordar bien cuando tenemos vectores. Cuando se descompone con el ángulo vertical, a diferencia de como lo hacemos con la horizontal, ahora iría seno.
y en Y iría coseno. ¿Ok? Y así, teniendo estas consideraciones, que lo primero es ver bien cómo está el plano inclinado, ¿cierto? Y fijarnos bien qué ángulo va a tener el vector de aceleración y qué ángulo nuevo va a tener la velocidad realmente. Ahora, ¿sí o no? Esas serían las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el beneficio que hace más rápido eso si uno sabe realizar ese marco de referencia? El mayor beneficio es que ahora yo sé, como yo sé que el movimiento de esta partícula va a tener que caer en el piso, ¿verdad? Yo sé que esto tiene que llegar acá al piso B y acá estamos en A. Debido al marco de referencia, si nos damos cuenta cómo no hay altura, si se dan cuenta que está en el mismo punto de altura para este plano inclinado, si se fijan de eso. Es decir, que acá llega un punto final que lo podríamos decir como x, 0. Y acá está en un punto inicial 0,0. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí estoy sobre el eje X. Y cuando estoy sobre el eje X, no hay altura debido a este plano. Entonces, eso es muy chévere, porque ahora, ¿qué significa? Que no hay desplazamiento vertical. ¿Por qué no hay desplazamiento vertical? Porque y final menos y inicial, al ser ambos cero o al ser ambos iguales, esto se vuelve cero. Tengo un desplazamiento vertical de cero. Esa es la mayor ventaja de mover el plano inclinado. Que al yo tener ya un desplazamiento vertical cero, ¿cierto? ¿Qué tal si yo uso la siguiente ecuación? Delta y va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la componente de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Yo puedo utilizar esto. Ahora, con este marco de referencia, démonos cuenta que, debido a como yo lo he planteado, ¿qué conocemos? El vector velocidad inicial sería este vector de acá, ¿cierto? Velocidad inicial con magnitud de 40 metros sobre segundo. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Usar un plano inclinado, ¿cierto? Un plano inclinado en el cual que tengo X y Y. ¿Qué ángulo se dibujaba acá? Pues ahora nosotros quedamos claros que iba a ser un ángulo de 30 grados con esa nueva horizontal, con esa horizontal que ahora marca nuestro ángulo nuevo de lanzamiento. 30 grados va a tener. De manera que aquí voy a tener vector velocidad inicial en y vector velocidad inicial en X. ¿Sí o no? Acá estoy escribiendo mal, acá es menos y. Démonos cuenta que es negativo hacia arriba porque tomé positivo hacia abajo. ¿Y eso qué nos va a decir? Velocidad inicial en X va a ser 40 coseno de 30. Positivo porque démonos cuenta que es hacia abajo el plano y tomamos positivo ahí. Y acá en cambio vamos a tener la velocidad inicial en Y como menos 40 seno de 30 porque hacia arriba tomamos como negativo. ¿Sí se dan cuenta? Y ya, teniendo esto en cuenta y ya reemplazando, sabemos que el desplazamiento vertical es nulo. ¿Y qué vamos a tener? Que 0 es igual a menos 40 seno de 30 por el tiempo más un medio de la aceleración en Y, que quedamos en cuenta que es gravedad, coseno de 5 grados por el tiempo al cuadrado. Seno de 30 sabemos que es un medio, entonces ¿qué nos va a quedar? Que 0 es igual a menos 20 veces el tiempo más un medio de 9,8 coseno de 5 grados por el tiempo al cuadrado. Si nos damos cuenta, coseno de 5 grados por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta cómo ahora con tomar en cuenta este nuevo marco de referencia, la ecuación para el tiempo nos queda en una sola línea. Ahora tenemos únicamente una línea
en la cual resolver el problema. Esa es una de las mayores ventajas de mover este plano. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Que cero es igual a menos 20 veces el tiempo más 4,88 t al cuadrado. Si hacemos factor común del tiempo, ¿qué vamos a tener? T menos 20 más 4,88 t. Y acá ya nos damos cuenta simplemente que el tiempo va a ser igual a cero o que menos 20 más 4,88 veces el tiempo es igual a cero. ¿Sí o no? Y si nos damos cuenta, acá también nos va a dar que el tiempo es igual a 4,10 segundos. Esta sería la solución a través de un nuevo método. Si nos damos cuenta, el ejercicio, en vez de ser tantas líneas, si yo sé bien cómo se usa el marco de referencia, démonos cuenta cómo llegamos a lo mismo, solo que por otro método. Ahora, para calcular la distancia en dónde se da, a través del eje X. Entonces, esa distancia máxima, yo sé que va a ser el desplazamiento horizontal es igual velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y ese delta X, ¿ahora qué va a ser? 40 coseno de 30 por 4,10 más un medio de la gravedad, seno de 5 grados, por 4,10 al cuadrado. Si estoy escribiendo bien, acá sería seno de 5, sí. Aceleración, ya. Y esto también nos va a dar que delta X va a ser igual a 149 metros, que esta sería la distancia que se recorrió. Y si nos damos cuenta cómo hemos llegado a la misma solución, solamente que hemos usado un nuevo plano inclinado. ¿Y cuál es el delta X? Pues es este vector que une las distancias A y B. Y si nos damos cuenta cómo llegamos a la misma solución, pero simplemente lo que hicimos es plantear un nuevo marco de referencia en el cual yo muevo todo esto. ¿Ya? ¿Sí o no? Eso es lo chévere de utilizar este tipo de planos, que uno puede trabajar de una forma más efectiva, digamos, entre comillas, podemos utilizar un plano mil veces más, un plano mil veces que nos facilite los cálculos, pero la única diferencia, el único problema es que hay que tenerle paciencia, hay que tenerle cuidado y hay que tenerle, eso más que nada sería tenerle paciencia, porque si no le tenemos paciencia, el cálculo puede irse por otro lado. Déjame ver. ¿Es este el problema? No es este el problema. Déjame ver. Ya, eso es lo que hay que tenerle mucho cuidado con eso. Déjenme ver si encuentro una cosita. Y eso sería lo único que tendríamos que relacionar cuando tenemos este tipo de problemas. Déjenme ver una cosita, denme un momento.
Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí con este ejercicio? ¿Ninguna duda? ¿Alguna? Ujú. Si no hay ninguna duda, entonces déjame veo este problema. Vamos a hacerle un pequeñísimo cambio. Un pequeñísimo cambio porque es la única imagen que tengo parecida, un problema que uno de sus compañeros me pidió. ¿Cuál es ese cambio? Que vamos a agarrar un plano inclinado. ¿De cuánto dice acá? No, este sería el mismo. Ajá, dice un proyectil se lanza perpendicularmente. Dice un proyectil se lanza perpendicularmente, pero en cambio sería este mismo problema. Dice que un proyectil se va a lanzar perpendicularmente al plano inclinado, pero tenemos un ángulo de 37 grados, con una rapidez de 40 metros sobre segundo y nos pide cuál es el desplazamiento máximo sobre el plano inclinado, ¿verdad? Es decir, toda esta distancia que, bueno, como aquí indica es el delta R. Entonces, si se dan cuenta aquí es el mismo planteamiento que hemos utilizado durante este ejercicio. O sea que aquí podemos usar dos métodos. ¿Cuáles son esos dos métodos? Este proceso, digamos, entre comillas, largo, o podemos utilizar el método más sencillo, que para mí, ojo, para mí, que es a través de mover el marco de referencia. Entonces, aquí se los digo, se los dejo a ustedes. ¿Cuál método creen que sería más factible para utilizar? Uy. De hecho, acá yo voy a utilizar el método que acabamos de ver. Es decir, movamos el plano inclinado, usamos un plano inclinado para resolver el ejercicio. Para mí ese sería el método más factible a utilizar. Hago esto así, y esto acá. Aquí, ¿por qué diría yo que es más factible con ese método? Porque ¿qué tal si la partícula parte de aquí? De hecho, voy a hacerla de azul, ¿cierto? Aquí está nuestra partícula y es lanzada de manera perpendicular a este plano. Eso es lo primero que me ayuda. Porque como es perpendicular, ¿verdad? Significa que esta velocidad inicial va directamente hacia arriba de donde nosotros estamos dibujando nuestro marco de referencia, ¿cierto? Eso es lo chévere, que al momento de que yo sé que el plano XY siempre es perpendicular entre sí, ¿cierto? El eje X y el eje Y es perpendicular, pues nos beneficia bastante aquí también. Acá yo sé que hay 37 grados de inclinación, ¿cierto? Acá podemos poner 37 grados de inclinación. Y acá déjenme borrar un poquito, borrador de puntos, hasta acá, delta X. Y acá, si nosotros usamos el pequeño truquito, la aceleración, como ya sabemos que va hacia abajo y va a tomar el valor de la gravedad, y acá es el eje Y en magnitud, ojo, será en magnitud, ya sabemos que el vector de aceleración se despeja en X y se despeja en Y, ¿cierto? Aceleración en Y, aceleración en X. ¿Cuál es la mayor ventaja aquí? Es que al ser un vector velocidad que únicamente apunta hacia arriba en el eje Y, ¿cierto? No tiene componente horizontal. Aquí directamente ya sabemos que la velocidad en el eje Y es la magnitud, es decir, 40,0 metros sobre segundo, pero es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque hacia arriba pusimos como negativo. La componente en X va a ser directamente de 0 metros sobre segundo, porque como es un vector perpendicular, es decir, un vector que apunta directamente hacia arriba y sigue la dirección del eje Y,
pues no hay componente horizontal. Y ya sabemos que la aceleración en Y va a quedar como gravedad, seno del ángulo de inclinación, en este caso 37, y la aceleración en el eje X es la gravedad coseno de 37 grados. Así nos va a quedar, ¿cierto? Y como ya hemos analizado para este tipo de casos, cuando yo muevo el plano inclinado de esta forma, es para que tengamos la facilidad de ya directamente el desplazamiento vertical sea completamente cero, ¿cierto? Y ya, como es cero, yo también sé que el desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Ya sabemos que el desplazamiento es cero y simplemente cambiamos los valores. Cero es igual a menos 40 veces el tiempo, más un medio de la aceleración, que es 9,8, por, aquí puse al revés, acá mil disculpas, y es acá, y acá sería en x, por coseno de 37 grados, ¿cierto? Y acá, recuerden que acá se dibuja esos 37 grados, coseno de 37 grados por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y aquí si se dan cuenta, si hacemos factor común, ¿qué nos va a quedar? Tiempo menos 40 más 4,9 por el coseno de 37 grados por el tiempo es igual a cero, ¿cierto? Ya, y acá que nos damos que el tiempo, nos damos cuenta que el tiempo es cero, ¿verdad? O que el tiempo, bueno, o que cero, que menos 40 más 4,9 coseno de 37 grados por el tiempo es igual a cero, ¿verdad? Y si despejamos de ahí el tiempo, que nos va a quedar 40 sobre 4,9 coseno de 37 nos va a dar el tiempo, ¿verdad? El tiempo va a ser igual a 40 sobre 4,9 coseno de 37 grados. Esto nos da 10,2 segundos. Le toma moverse toda esa trayectoria curva, es de 10,2 segundos. Le toma en llegar y ya sabemos que si yo quiero hacer esa distancia, simplemente hacer delta x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Como ya vimos hace un momento, debido a que es un vector que apunta directamente hacia arriba, la componente horizontal inicial es cero. Dado que esto es cero, simplemente el delta x va a ser igual a un medio de 9,8 seno de 37 grados por 10,2 al cuadrado. Un medio de 9,8 seno de 37 grados. Ahí estaría. Y esto nos da 306. Bueno, podemos dejarlo como aproximado a 307 metros. ¿Sí o no? Ya está, o 306,8. Y de esa forma es como se puede solucionar este tipo de ejercicios. Se trata, si se dan cuenta, como ver el plano inclinado. Para este tipo de problemas se vuelve full más sencillo. Full más sencillo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a mí más me gusta de relacionar conceptos que ya hemos aprendido, como son el plano inclinado. ¿Ya? Y se dan cuenta, eso es lo que más me gusta de este tipo de problemas, que hay problemas que uno parece, aquí parece que es
un problema bestial. Pero el mayor truco para este tipo de ejercicios es eso. Uno es, si queremos realizarlo con ese plano normal, podemos hacerlo. ¿Se dan cuenta? Lo hicimos de esa forma. Pero si lo hacemos con un pequeño truquito, que es mover el plano inclinado a un marco de referencia que se nos haga fácil de trabajar, démonos cuenta cómo un problema de, veamos, de más líneas, nosotros lo hemos movido en un problema de solo 5 líneas, de 4 líneas. Si se dan cuenta, se vuelve algo full más fácil de trabajar. Si se dan cuenta. Ahora me dice, profe, ¿podemos hacer un ejercicio de integrales? Claro que podemos. Déjenme busco uno. Mm, mm, ya, vamos con uno tranquilito. Déjenme ver, aquí hay uno suave. No, para que no tengamos, para reforzar bien esa parte. Déjenme ver si encuentro alguna lección también. Este no. Mm, este también podríamos hacer. Ahora, estos problemas también los pueden resolver integrando. ¿Cómo integrando? Pero llegan a las mismas ecuaciones que ya conocemos. ¿Por qué llegamos a las mismas ecuaciones? Porque como son con aceleración constante, el proceso nos llevará a lo mismo. Por eso es mejor usar. Ahora, ¿qué nos dice este ejercicio? La aceleración de una partícula es directamente proporcional al tiempo a, que es igual a k por t. Si se conoce que en tiempo igual a cero la velocidad de la partícula es 16 metros sobre segundo y que en tiempo igual a 1 la velocidad es 15 metros sobre segundo y x es igual a 20 metros, nos pide determinar el valor k. Ok, vamos a ver. Sabemos que, ¿qué es lo que los datos nos dan? En un tiempo t sub 0, pongamos de 0 segundos, nos dicen, oye, tú sabes que para ese momento vas a tener una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo. Ok, pero ¿cuál es el problema? No conozco cuál es x, ¿cierto? No sé cuál es la posición. ¿Qué más nos dicen? Que en un tiempo cualquiera, bueno, en este caso no cualquiera, sino que en un tiempo t de un segundo, nos dicen, oye, la velocidad en ese tiempo es de 15 metros sobre segundo, y a su vez me dicen, oye, la posición va a ser x igual a 20 metros. Ok, en base a esto podemos hacer muchas cosas. Por definición, ¿qué sabemos? La aceleración es igual a dv a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto sabemos por definición. La aceleración es igual a dv sobre dt. Ahora, yo sé que aquí me están diciendo, oye, tienes que trabajar que la aceleración está dada por una constante k por el tiempo. Tú no sabes cuál es esa constante k, pero hay que calcularlo. Entonces, si yo despejo acá, ¿qué va a tener? K por el tiempo es igual a dv a dt. Despejando, ¿a qué llego? Que k por el tiempo, diferencial del tiempo, ¿verdad? Mandando a multiplicar eso es igual al diferencial de velocidad, ¿cierto? 1. Ecuación a resolver, ¿cierto? Esta es la ecuación a resolver. Entonces, ¿aquí qué vamos a usar? Una integral definida. ¿Por qué vamos a utilizar una integral definida? Porque vamos a tener qué cosa. Ya conocemos los tiempos y conocemos las velocidades. Y eso es muy beneficioso para nosotros, ¿cierto? Porque si yo integro, ¿qué voy a hacer? K como es una constante, dejémoslo a un ladito, multiplicando la integral, ¿de dónde? De un tiempo inicial a un tiempo t. ¿De qué cosa? De t diferencial de tiempo. ¿Y a qué va a ser igual? A la integral del diferencial de velocidad, ¿de dónde? Si estoy integrando en un tiempo inicial, ¿qué velocidad va a haber acá? Velocidad inicial.
Y si yo llegué a un tiempo t, va a haber una velocidad v, ¿cierto? Ahora, justamente por eso es que arribita ya tenemos dados esos valores, porque ¿qué va a ser? K por la integral del tiempo inicial, ¿cuál es? Cero. Ok. ¿A qué tiempo? A un tiempo 1 de t diferencial del tiempo. ¿Y aquí qué va a ser? La velocidad inicial en tiempo cero nos dicen que es 16 y cuando llega el tiempo de un segundo es 15. ¿Y qué vamos a tener? Diferencial de velocidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en base a eso, nosotros definimos nuestros intervalos de integración, ¿sí o no? Y ahora sí, recordemos que la integral de t diferencial del tiempo es igual a, bueno, de t sub n, digamos, t elevado a la n es t a la n más 1 sobre n más 1 más una constante integración c, si es indefinida. Indefinida es cuando en la integral yo no tengo los límites de integración. Otra cosa, recordemos que esto no es válido cuando n es igual a menos 1, porque ahí sería el logaritmo natural. Y la integral de un diferencial de tiempo o de diferencial de x o cualquier variable simplemente es t más c. Y recordemos que ese c es una constante de integración, ¿verdad? Esas son las integrales que aquí estamos utilizando. Entonces, la integral de t diferencial del tiempo, ya sabemos que ¿qué nos va a quedar? K, como el exponente 1, ¿qué nos va a quedar? T al cuadrado sobre 2. ¿Evaluado de dónde a dónde? De 0 hasta 1. Y la integral del diferencial de velocidad, pues simplemente va a ser b, evaluado de la cota de 16 hasta 15, ¿cierto? Déjenme borro esto. Ya. Y ahora sí, ¿qué teorema se utiliza? Se utiliza el segundo teorema fundamental del cálculo, que ¿qué me dice? Que evalúo la cota superior en la función y le resto la cota inferior evaluada en la función. Es decir, que me va a quedar k medios, porque es una constante, le ponemos a un lado, y evaluamos. ¿Cuál es la función? T al cuadrado. 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Cota superior menos la cota inferior evaluada. ¿Y esto qué nos va a quedar? ¿Cuál es la cota superior? 15 y la cota inferior es 16. Ok. ¿Y aquí qué nos va a quedar? 0, ya sabemos que se va. 15 menos 16, ¿cuánto es? Menos 1. 1 al cuadrado es 1, entonces ¿qué nos va a quedar? K medios es igual a menos 1. Y despejando nos va a quedar que K es igual a menos 2, ¿cierto? Ese va a ser el valor de K. Nos va a dar que K es igual a menos 2. Entonces, la expresión de la aceleración, en teoría, ¿qué es? Nos dice que la aceleración es igual a k por t. ¿Y esto qué significa? Que la aceleración es menos 2 veces el tiempo, ¿sí o no? Y si nos fijamos, esto tiene todo el sentido del mundo que sea una expresión con un negativo. ¿Por qué tiene todo el sentido del mundo? Porque si yo grafico esto como para darnos cuenta qué es lo que estaba pasando o qué es cuál es el fenómeno que nosotros estábamos relacionando, si nos damos cuenta cómo la velocidad tuvo un decremento, o sea, se volvió más chiquita, porque en el tiempo de cero tenía velocidad 16, pero cuando pasó un segundo tenía velocidad 15, y eso es justamente porque la aceleración es negativa, ¿cierto? Como tuvimos una aceleración negativa, o apareció ese problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Ocurrió eso. Ahora sí, el siguiente literal nos dice la velocidad y posición cuando el tiempo sea de 7 segundos. Ok, entonces vamos a partir de esto. Nos piden cuál es la posición X cuando t sea igual a 7 segundos, ¿verdad? Esto nos pregunta. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? Vamos a hacer una integral ¿de quién? Yo sé que A es igual a menos 2 veces el tiempo. Ok. Y yo también sé que la aceleración es dv sobre dt. ¿Sí o no? Yo despejando a qué llego, que db es igual a menos 2 veces t diferencial del tiempo. Ahora,
¿qué es lo que va a pasar? Yo quiero saber cuál es una expresión para la velocidad, para cualquier velocidad, ¿cierto? Para cualquiera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a evaluar de una cota, cualquiera que nosotros conozcamos. En este caso voy a utilizar esta cota. ¿Por qué voy a utilizar esta cota? Porque esta cota me brinda información de la posición, de la velocidad y el tiempo. En cambio, el otro no me dice cuánto es la posición cuando hay un tiempo, cuando en el tiempo cero. Aquí yo no puedo asumir que la posición en el tiempo cero sea cero. Aquí el ejercicio no me dice eso. En ningún lado me dice, oye, cuando esté en tiempo cero, la posición es cero. Eso yo no conozco. Pero sí conozco que en tiempo uno la posición es 20 metros, la velocidad es 15. Entonces, en base a esta cota, yo voy a tratar de encontrar una expresión para la velocidad y la posición. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la integral de dónde? De esa velocidad de 15, ¿cierto? Hacia una velocidad b cualquiera. Una velocidad b cualquiera. Eso es lo que quiero, para encontrar una función de la velocidad. Y esto hay que hacer igual a menos dos veces la integral de ¿qué cosa? El tiempo diferencial del tiempo. Para esa velocidad 15 yo sé que el tiempo es 1. Ok, tiempo 1 a un tiempo t cualquiera. Un tiempo t que nosotros queramos. Esa va a ser. ¿Y esto qué nos va a quedar? Ya sabemos que nos queda b evaluado de 15 hacia b. ¿Y esto qué nos va a quedar? Menos 2. La integral de t es t al cuadrado partido dos veces, ¿cierto? Eso ya sabemos. T al cuadrado partida dos veces, evaluado en tiempo uno hacia un tiempo t cualquiera. Evaluamos en un tiempo t cualquiera para encontrar una función. Entonces, lo primero es que ese menos 2 con ese 2 se pueden ir. Ok. Acá, ¿qué nos va a quedar? Si evalúo la velocidad en la velocidad, pues nos va a quedar b. Menos la cota inferior, que es 15. ¿Y esto qué es igual? ¿Cuál es la función? Ojo, no nos olvidemos que hay un menos aquí al ladito. Menos abro el paréntesis. ¿Cuál es mi función? T al cuadrado. Entonces vamos a tener, evaluamos t al cuadrado menos la Es cota que inferior. ya, pues. Ya saben todo que tú... Uy, me asusté. Me asusté. Dije, ¿qué pasó? Menos uno al cuadrado. Ya está. ¿Y aquí qué nos va a quedar? La velocidad menos 15 es igual a, aquí menos t al cuadrado menos uno. ¿Y esto qué nos va a quedar? Que la velocidad menos 15 es igual a menos t al cuadrado más uno. ¿Y esto que nos da? B es igual a menos t al cuadrado más 16. ¿Sí o no? Me asusté ahí. Nos queda menos t al cuadrado más 16. ¿Sí o no? Esa es la expresión de la velocidad. Y démonos cuenta que esta expresión de la velocidad, a pesar de que yo no integré utilizando estos datos, ¿cierto? Yo no sé esto. ¿Sí o no? Yo usé esto. A pesar de eso, démonos cuenta que ¿qué pasa? Esta es la expresión de la velocidad en función del tiempo, ¿verdad? Menos t al cuadrado más 16. Démonos cuenta que si yo evalúo en la velocidad cuando el tiempo es cero, ¿qué nos queda? 16. ¿Y qué pasa cuando evalúo en la velocidad en el tiempo uno? Nos queda 15, ¿cierto? Nos queda 15, ¿verdad? Es decir, que cumple lo que nos dice el ejercicio. Es decir, uy, ¿qué pasó? Es decir, cumple con mis datos de que la velocidad en tiempo cero sea de, ¿cuál es la palabra? Sea de, uy, ya voy a compartir la pantalla, sea de 15 y la velocidad en tiempo, perdón, en tiempo cero sea de 16 y que la velocidad de tiempo uno sea de 15, pues sí lo cumplió. Y eso, si nos damos cuenta, significa que hemos realizado bien el proceso, hemos calculado bien. Ahora, la siguiente parte, ¿con qué se va a realizar? Pues vamos a tener que realizarla. Déjenme ver déjenme mientras pausa la grabación.
Ahora sí. Ahora sí, utilizando los siguientes datos que nos quedan, vamos a utilizar estos, ¿verdad? Ahora que nosotros conocemos la expresión para, para, para la velocidad, yo que sé que la velocidad es igual a dx sobre dt, ¿cierto? Elevada a la posición con respecto al tiempo. Y esto entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos t al cuadrado más 16 es igual a dx sobre dt, ¿sí o no? Y ahora sí procedemos a despejar. ¿Qué nos va a quedar? Menos t al cuadrado más 16 diferencial del tiempo es igual a diferencial de x. Y aquí vamos a hacer la integración, ¿cierto? Que vamos a integrar. Ahora, ¿qué sé yo? Cuando el tiempo es 1, sé que la posición es de 20. Y vamos a integrar a un tiempo t cualquiera y una posición x cualquiera que tengan ese tiempo definido, ¿verdad? ¿Para qué hacemos eso? Para así obtener una expresión de la posición en un tiempo, ¿verdad? Realmente lo correcto sería escribir así, la posición en función del tiempo en ese tiempo. ¿Y qué nos va a quedar acá? Acá recordemos que la integral se aplica a la propiedad de linealidad, es decir, que nos va a quedar la integral de menos t al cuadrado diferencial del tiempo más la integral de 1 hacia t de 16 diferencial del tiempo. Acá ya podemos saber cuánto nos da el diferencial de la integral del diferencial de x, es simplemente x. El lado de x de 20 hacia x, ¿cierto? Ahora aquí, este menos, recordemos que uno lo puede reescribir ese menos afuerita porque es una constante. En teoría es como si es un menos 1. Entonces tengo menos t al cuadrado diferencial del tiempo más 16 diferencial de tiempo. Ahora, ese 16 también yo sé que es una constante. Entonces, realmente lo podríamos reescribir para que quede más bonito como estas dos expresiones, ¿cierto? ¿Sí o no? 16 por la integral de diferencial del tiempo y menos la integral de t al cuadrado. Y ahora sí, la integral de t al cuadrado, ¿cuál es? T al cubo sobre 3, ¿verdad? Se le suma 1 al exponente, ¿sí o no? Vamos a tener menos t al cubo sobre 3, la integral del diferencial del tiempo. Tiempo, entonces, ¿qué nos va a quedar? Más 16 por el tiempo. Y ambas expresiones están evaluadas de 1 hacia el tiempo. Acá si nosotros evaluamos en la función x, la evaluamos en x, obviamente nos va a quedar x. X y menos la cota inferior, que esa hay que tener que cuidado, la cota inferior es 20. Entonces, x menos 20, ¿sí o no? Y ahora sí simplemente nos queda evaluar. Evaluando, ¿qué nos va a quedar? Esa constante que es menos un tercio, yo recomiendo dejarla a un ladito, factorizada, y evaluamos. T al cubo, evaluado en t, pues nos va a quedar t elevado al cubo, ¿verdad? La misma expresión. ¿Sí o no? Evalúo t en la función t al cubo. T al cubo. Menos la cota inferior, que es 1 elevado al cubo, ¿cierto? Más 16, t evaluado en t, t evaluado en 1, 1, ¿verdad? Y siempre restemos, no nos olvidemos que siempre se resta cota superior con cota inferior. ¿Y esto que nos queda? X menos 20. Y ahora sí, menos un tercio por t al cubo, menos un tercio de t al cubo, menos un tercio por menos 1, más un tercio. 16 por el tiempo, más 16 veces el tiempo. 16 por menos 1, menos 16. Y esto es igual a x menos 20. Y ahora sí, despejamos el x, ¿y qué nos va a quedar? Menos un tercio de t al cubo, más 16 veces el tiempo, menos 16 más 20, más un tercio, es igual a la posición. Y ahora veamos esto cuánto nos queda. Esto sería menos 16 más 20 más un tercio. Veamos cuánto nos da.
Eso nos va a dar 13 tercios. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que menos un tercio de t al cubo más 16 veces el tiempo más 13 terciavos es igual a la posición. Y esa es la posición en función del tiempo. Entonces aquí nosotros ya hemos encontrado la expresión de la posición. Y si ustedes evalúan en el tiempo en el tiempo que nos da, es decir, ¿se acuerdan que yo al inicio yo les dije que a pesar de que una partícula esté en tiempo igual a cero, no siempre significa que la posición sea cero? Si ustedes evalúan esta posición en el tiempo cero, ¿qué nos queda? Se va este tiempo, se va esto, y nos queda que la posición inicial es de 13 terciavos. Después es que les dije que acá nosotros no podemos asumir que conocemos la posición inicial. Si nos dicen que parte del origen de coordenadas, ahí sí yo ya sé directamente el dato, pero aquí yo no lo conocía. Y ahora sí, lo último que nos pedían es cuál es la posición en el tiempo de 7. Entonces la posición en el tiempo de 7 simplemente es evaluar, que nos va a quedar menos un tercio de 7 al cubo más 16 por 7 más 13 terciavos, ¿cierto? Y eso veamos cuánto nos da. Y esto nos va a dar que la posición en un tiempo de 7 es igual a 2 metros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se dan cuenta que ahí hemos obtenido la posición, hemos obtenido la velocidad y todo lo que nos pide el ejercicio. Obtuvimos una expresión para la velocidad, corroboramos si esta expresión para la velocidad en efecto nos da las velocidades, hemos obtenido esa constante K, en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna pregunta. ¿Una pregunta? Otra integral, por si acaso, que ayer hicimos un ejercicio, es una que no es tan típica, pero es bueno recordar que es la integral de 1 sobre el tiempo, diferencial del tiempo. Esto es el logaritmo natural de t más la constante de integración c. El logaritmo natural en valor absoluto, por si acaso. No es tan típica, pero igual, por si acaso, es bueno recordarla siempre. Mm, ¿Qué otro ejercicio podríamos hacer? Mm, Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Vamos con uno teórico. Mm, Vamos con uno teórico. Solamente para recordar.
¿Qué nos dice? Nos dice que una partícula parte del origen de coordenadas mostrado en la figura, pasando de una posición 1 y deteniéndose en la posición 2. Si todo el recorrido lo hizo en un tiempo delta t, ¿qué vector muestra la velocidad media de la partícula? Ok, este ejercicio es teórico. Y démonos cuenta de algo muy interesante. Y hay que recordar aquí bien esto de la teoría. Nos piden encontrar el vector velocidad media, ¿cierto? Eso nos piden saber. El vector velocidad media. El vector velocidad media, recordemos que siempre es igual a el vector desplazamiento dividido un intervalo de tiempo. Ese es el vector de la velocidad media, ¿verdad? Dejen aquí lo escribo bien. Velocidad media. Ahora, nos dicen que hay una partícula, yo le voy a hacer aquí de azul, que parte del origen de coordenadas, es decir, desde el cero. Nos dice que pasa por el cero, pasa por el punto 1 y se detiene por el punto 2. Ahora, nosotros no conocemos la trayectoria, ¿cierto? Yo no sé cuál es la trayectoria, solo sé que pasa por el punto 1 y después llega al punto 2. Eso significa que una trayectoria puede ser esa. Esa es una trayectoria posible. Otra trayectoria posible, ¿cuál es? Parte también del origen de coordenadas y que haga. Vaya por acá, vaya por acá, vaya por acá, vaya por acá, pase por el 1, pasa por el 1, va por acá, va por acá, va por acá y llega recién al punto 2. Ese también es otra posibilidad. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero ahora, a mí me están hablando únicamente de la velocidad media. Únicamente de eso me hablan. Y eso es muy importante, porque yo sé por teoría, ¿cierto? Por teoría, que el vector de desplazamiento, ¿qué es? Es la resta entre el vector posición final menos el inicial, ¿cierto? Y eso de manera gráfica, ¿qué es? Es unir desde el origen, desde donde se movió la partícula, hacia donde llega. ¿Yo a dónde estoy analizando? A pesar de que yo sé que puede existir cualquier trayectoria, no me importa, porque yo lo que estoy analizando es el desplazamiento. Yo sé que inicio en el origen y en dónde termino. Acá. Y 1, ese es mi vector de desplazamiento. Lo mismo acá. Parto del origen y a dónde llego. Al punto 2. Y ese es el desplazamiento. Si nos damos cuenta que a pesar de cualquier trayectoria que yo puedo tomar, el vector de desplazamiento va a seguir siendo el mismo, porque el desplazamiento es un vector. La trayectoria que me va a brindar la información de la distancia que se recorre, eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero el desplazamiento es un vector que va a seguir siendo el mismo. Me relaciona la posición inicial y la final. Y eso no depende de nada. Posición inicial y final y murió. Ahora, la velocidad media, ¿cuál va a ser? Va a ser un vector que siga esa misma dirección. Porque recordemos que por teoría el vector velocidad media es paralelo a el vector desplazamiento. ¿Sí o no? Si el desplazamiento apunta en esta dirección, la velocidad media, como yo no conozco datos, va a ser un vector que siga la misma dirección. Puede ser un vector más grande o puede ser un vector más chiquito, es decir, que tenga magnitud más pequeña, pero sé que van a seguir la misma dirección. Entonces, aquí, en base a esto, ¿cuál va a ser la respuesta? Literal A, B, C, D o E. Únicamente en base a eso. Literal B, ¿verdad? Esa es la solución. El B. A mí no me pueden brindar información, pero en base a esto yo puedo calcular todo eso. ¿Sí o no? O puedo verlo de una forma gráfica. ¿Qué hora es? Ya.
Ahora vamos a hablar del movimiento circular. Ahora vamos a hablar, como ya estamos trabajando con integrales, vamos a hablar de movimiento circular. Ya únicamente no dibujar. Vamos a hablar de los dos movimientos que conocemos, o incluso más movimientos. Yo no quiero con rojo, ¿verdad? Vamos a hacer con esto. Esta es nuestra circunferencia ya, ¿sí o no? Movimiento circular. Lo que tenemos que tener en cuenta con el movimiento circular, ¿qué es? Lo primero, ¿qué es el desplazamiento? En este caso, este va a ser el eje X y este va a ser nuestro eje Y. Ahora nosotros vamos a trabajar en una unidad de ángulo plano que nos va a hablar que es el radián, ¿cierto? Recordemos que un radián se aproxima a 57.3 grados, si no me estoy equivocando, o el mejor factor de conversión más rápido es que pi multiplicado por la unidad del radián, esto es igual a 180 grados. Un pi radián representa 180 grados. Y ahora, ¿qué es esto? Si yo tengo una partícula cualquiera, ¿verdad? Digamos, esta partícula de acá, desde el centro de la circunferencia hacia donde se encuentra la partícula, se forma un ángulo. Ese ángulo me va a representar la posición angular inicial de la partícula. Y ahora, si la partícula termina moviéndose por acá, desde el eje X hacia donde está la partícula, ¿cierto? Yo puedo dibujar otro ángulo que me va a representar la posición angular final que tiene la partícula. Si nos damos cuenta, serían estos dos ángulos. Y ahora, ¿qué es el desplazamiento angular? El desplazamiento angular delta tita es la posición angular final menos la posición angular inicial. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Yo no? Déjame un ratito. Y ahora sí, el desplazamiento angular es el ángulo que se dibuja entre, en este caso como para una forma gráfica, entre este ángulo de posición angular inicial y el posición angular final. Y nos va a hablar del ángulo que se ha desplazado, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que se ha movido? El vector. ¿Cuál es el ángulo que se ha movido? La partícula. Ya. Ahora, en base a esto, nosotros podemos definir algo. ¿Qué tal si yo me muevo en un intervalo de tiempo? ¿Verdad? Es decir, ¿qué pasa si yo el desplazamiento angular lo realizo en un intervalo de tiempo? Es decir, un intervalo de tiempo, recordemos que si aquí hay un tiempo inicial, al tiempo de un segundo yo me encuentro acá, y en el tiempo de 5 segundos yo me encuentro acá,
El intervalo de tiempo, recordemos que es la resta entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 5 menos 1, 4, ¿cierto? El desplazamiento angular partido del intervalo de tiempo nos va a hablar del vector velocidad angular media. La velocidad angular media nos habla acerca de qué cosa, nos habla y nos relaciona acerca de acerca de el intervalo de un desplazamiento en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Eso es la velocidad angular media. Y es muy interesante. Ahora, ¿qué tal si nosotros quisiéramos hablar de un instante? Recordemos que cuando tratamos de hablar de un instante nos referimos a que el límite del intervalo de tiempo se aproxima al cero. Esto de acá, para mi intervalo de tiempo, ¿qué trata de hablarme? De que yo quiero hablar de cuando el tiempo es 4 segundos menos 3,999 segundos, supongamos. Si se dan cuenta cómo esto se aproxima al cero. Estoy tratando de hablar de un intervalo, de un instante en el tiempo. ¿Cuál es ese instante? Me está tratando de hablar en el instante, estoy tratando de buscar la información en el instante de que el tiempo sea 4 segundos. ¿Sí o no? Esto estoy tratando de hablar. Cuando yo hago eso, yo llego a la definición de la velocidad angular instantánea, si nos damos cuenta. Y nosotros aquí estamos hablando de hablar de un instante en que el tiempo sea 4 segundos, porque mi intervalo de tiempo se volvió aproximadamente cero. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora, esto, a su vez, como ya hemos estado viendo durante todo el curso, ese límite cuando un intervalo de tiempo tiende a cero, de la velocidad media, ¿en qué se vuelve? En la derivada de ¿quién? Del desplazamiento angular con respecto al tiempo, me da información sobre la velocidad angular instantánea. Si yo derivo una expresión del desplazamiento en función del tiempo, yo voy a llegar a la velocidad angular instantánea, ¿sí o no? Ahora, de manera gráfica, este vector, ¿cómo es? Si yo trazo esta circunferencia, ¿ok? Y digamos que está girando. Supongamos que yo sé que está girando en este sentido. Está girando en un sentido horario. El vector velocidad angular, ¿cierto? Es un vector que si yo hago con mi mano derecha, háganlo ustedes, si yo hago que mi mano gire en el sentido que está haciendo la circunferencia, y tal cual lo está haciendo, mi mano me va a brindar la información de dónde está, ¿cuál es la palabra? De a dónde apunta el vector velocidad angular. Si yo hago esto, ¿hacia dónde apunta? ¿Es o no es verdad que está apuntando en esta dirección? Ese es el vector velocidad angular instantánea. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ese va a ser el vector velocidad angular instantánea. ¿Ya? Ese va a ser el vector velocidad angular instantánea. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos relacionar, aparte de esto de acá, qué tal si nosotros hablamos y relacionamos el arco que está recorriendo? Porque yo sé que de aquí a acá, como ya hablamos, si la partícula se mueve, realiza ¿cuál es la palabra? Un desplazamiento angular. Por teoría, yo sé que si aquí existe una velocidad angular, como nosotros ya hemos analizado durante todo este curso, yo sé que en una trayectoria curva, la velocidad en ese instante, ¿qué le pasa? Es una velocidad que es tangente en ese punto de la trayectoria.
Esa es la famosa velocidad tangencial que a nosotros nos hablaban en el movimiento circular. ¿Qué tal si yo digo que este es el punto 1 y este es el punto 2? Aquí se va a formar un vector que es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Esta va a ser mi velocidad angular inicial y esta supongamos una final. Ya no hablemos de que se mantiene constante o eso, ya mismo vamos a hablar. Ya. Este vector con este eje siempre van a formar 90 grados con el eje radial, ¿ya? Siempre. Ahora, si yo quiero analizar, digamos, empecemos a analizar esta circunferencia de arco. Esa circunferencia de arco, si nos damos cuenta que también es un delta de circunferencia, de arco, o delta de S. Si nos damos cuenta, ese delta de S, partido en un intervalo de tiempo, nos va a hablar acerca de la velocidad media. La velocidad tangencial media, yo la puedo calcular a través de eso, a través de la relación que existe entre el arco que uno recorre en un intervalo de tiempo. Si yo agarro esto y lo limito a un intervalo de tiempo que se aproxima al cero, voy a empezar a hablar acerca de la velocidad en un instante de tiempo. Ahora, esa no es la única relación que existe. Yo sé que de aquí a acá existe un radio. Y si yo estoy hablando de movimiento circular, donde el radio es constante, ojo, radio constante, existe otra relación que me brinda información acerca de qué cosa. ¿Se acuerdan que en el pre aprendieron una expresión que me ayuda a calcular la longitud que se ha recorrido de un arco de circunferencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan de una expresión que nos decía que la longitud de una circunferencia cuál es? 2pi al radio. ¿Esta expresión de dónde salía? Que la longitud es el desplazamiento angular por el radio. ¿Qué tal si yo me desplazo toda la circunferencia? Tengo un desplazamiento de 2pi y eso es la longitud de una circunferencia. Ahora, fíjense esto. ¿Qué significa? Que delta S también lo puedo relacionar a través de la longitud de arco que yo recorro por un radio. Y si yo analizo esto de manera infinitesimal, es decir, a través de las derivadas, ¿qué me va a quedar? Que el diferencial de S es igual al diferencial de arco por el radio. El diferencial perdón, el diferencial de ángulo es igual al diferencial de arco. ¿Esto qué es? Esto es que si yo me muevo un delta de ese chiquitito, yo estoy recorriendo aquí un delta de tita también, en un radio R. Y esto se vuelve a seguir haciendo de esta forma, miren, delta S, me voy a mover otro delta de tita. Esto es de la manera infinitesimal, ¿cierto? Y ahora, esa es una expresión, que es cuando el radio es constante, ¿verdad? Y lo más importante y a otra cosa que nosotros podemos llegar, es que tal si esta expresión yo la divido para un intervalo de tiempo. Delta S sobre delta T, y esto de acá también lo divido para un intervalo de tiempo, por el radio. Y ahora yo lo analizo en un instante de tiempo, es decir, el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de delta S, delta T. Es igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de delta tita sobre delta T, por el radio. ¿Qué voy a terminar analizando yo? Pues voy a terminar analizando que el diferencial de arco que yo estoy recorriendo en un diferencial del tiempo es igual a el diferencial de
ángulo recorrido sobre el diferencial de tiempo por el radio. Y estas dos definiciones nosotros también ya las conocemos. Estas dos definiciones, ¿de qué son? ¿No son también la velocidad instantánea, que aquí me olvidé de escribir, y la velocidad instantánea tangencial y la angular? Pues si nos damos cuenta, sí. Hemos llegado también a esa famosa expresión que nosotros hemos visto en el pre, que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, ¿sí o no? Eso por si acaso en términos de la magnitud, en términos de magnitud. Si yo quiero hablar acerca del vector en forma vectorial, de forma vectorial, el vector velocidad instantánea es igual al producto cruz del vector velocidad angular cruz el vector radio. El vector radio es el que se traza del inicio hacia donde esté la partícula en ese instante. Si nos damos cuenta de esto, eso es lo más interesante. Si nos damos cuenta de dónde es que van apareciendo todas las expresiones que nosotros conocíamos. Ah, ¿y qué tal si ahora yo vuelvo a analizar esto, pero quiero analizar la información acerca de cómo cambia la velocidad angular y también la velocidad lineal? ¿Qué tal si ahora yo quiero ver eso? Otra vez dibujemos aquí. ¿Qué tal si yo, en un punto, empiezo con una velocidad angular cualquiera? ¿Sí? Tengo una velocidad angular inicial. Y aquí parto. Punto 1, y digamos que este es el punto 2. Punto 1, punto 2, delta tita. Acá otra vez dibujemos la velocidad. Vamos a poner que esta es B final y vamos a mover los puntos mejor. Porque si no, vamos a tener un pequeño problema. Este es el inicio y este es el final. ¿Ya? Velocidad final, velocidad inicial, que por teoría ya recordemos que esto es tangencial a ese punto. Velocidad inicial. Y yo sé que al inicio tiene esa velocidad angular. Y después, la velocidad angular supongamos que aumenta o decremente. No nos importa eso. Velocidad final y velocidad angular. Los vectores ya sabemos que siempre se van a mantener ahí. Ahora, si yo quiero analizar qué es lo que pasa, es decir, ese cambio entre la velocidad angular en un intervalo de tiempo, llego a la definición de un nuevo vector. ¿Cuál es ese nuevo vector? La aceleración angular media. ¿Sí o no? La velocidad angular media. ¿Qué eso qué es? Es el vector de la resta del vector velocidad angular y vector velocidad inicial, ¿cierto? Aceleración media. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la aceleración angular media. Y ahora, si yo quisiera definirla en un instante, como lo hemos estado haciendo aquí, ¿qué va a pasar? El cambio de la velocidad angular media, el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, de la aceleración media, nos va a llevar a la famosa definición de la aceleración angular en un instante de tiempo. Que esta también sigue, se la puede definir a través de, ¿cuál es la palabra? A través del mismo eje de rotación, a través de la regla de la mano derecha, yo puedo saber hacia dónde va la aceleración angular, ¿sí o no? Ahora, yo ya sé que esto de W de t es la aceleración instantánea. Y ahora, ¿qué tal si yo sé que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio? ¿Qué tal si yo derivo ambas con respecto al tiempo, dv a dt, y derivo la velocidad angular con respecto al tiempo?
El radio no lo derivo porque estoy asumiendo un radio R constante siempre, ¿verdad? Esto, ¿a qué me hace recuerdo? Me hace acuerdo de la definición de la aceleración instantánea, pero en este caso no va a ser una aceleración instantánea cualquiera, sino que va a ser la tangencial. ¿Y esto de acá qué es? La aceleración angular por el radio. De aquí viene esa famosa expresión de que la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Esto va a ser que también en otras palabras, como vector, la aceleración tangencial es el producto cruz del vector aceleración angular por el radio vector. De aquí es que salen todas esas definiciones. Y esta aceleración tangencial, como nosotros ya sabemos, es la encargada de aumentar o hacer que decremente la rapidez lineal, ¿sí o no? A su vez, nosotros, ¿qué otra cosa conocemos? Sabemos ya de lo que hemos estado hablando durante este curso. Hay otro vector, un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia, que en este caso no vamos a demostrarlo, que siempre apunta hacia el centro. Este puede cambiar como no puede cambiar. Es el famoso aceleración radial, ¿cierto? Esa aceleración radial siempre cambia de dirección, ¿sí o no? Ya dependiendo del caso, puede ser que no cambie como cambie de magnitud, ¿verdad? Y esa aceleración radial siempre va a estar dada por ¿qué cosa? Por la rapidez en ese instante al cuadrado sobre el radio. Esa es nuestra famosa aceleración radial o centrípeta, ¿sí o no? La aceleración radial o centrípeta. Y ya. Y producto de esos dos vectores, si yo sumo la aceleración tangencial y la radial, ya hacemos que aparece el famoso vector aceleración total, que la suma de este al cuadrado es igual a la suma de la tangencial al cuadrado más la suma de la radial al cuadrado, ¿cierto? Esto es algo que siempre se va a mantener. Y en base a todas estas definiciones que estamos haciendo, nosotros podemos llegar a las expresiones conocidas de movimiento circular, como son el MRU, perdón, el MCU y el MCV. Porque el MCU es un movimiento donde la aceleración es constante, pero es cero. Y el MCV es un movimiento donde la aceleración ya no es constante, pero perdón, que la aceleración es constante y es diferente de cero, ¿verdad? Bueno, yo hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. En la siguiente creo que demostraríamos dichas ecuaciones. Y eso. Un gusto haberlos tenido hasta aquí en esta clase. Cualquier duda me pueden avisar. Y eso. Así que déjenme acomodar esto. Ya les voy a enviar el PDF de esta clase. Y también voy a mandarles la grabación. Un gusto haberlos tenido en esta sesión. Todas las clases están subidas, ya les he enviado una playlist. Ya les voy a volver a enviar, si no en el canal de Gauss está esa playlist y todo. Un gusto haberlos tenido hasta aquí. Chao. Esto